Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con usted hoy. Ayer comencé a hablar del tema El nuevo pacto en acción, intentando alejarnos un poco del nuevo pacto simplemente como un concepto filosófico y hablar del nuevo pacto de forma práctica. En el Antiguo Testamento, el Señor nos habla y nos hace saber que las leyes, sus mandamientos, sus palabras, Él habría de escribirlas en nuestro corazón, que habría de venir para habitar con nosotros y que seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Esa es la promesa que desde el Antiguo Testamento pues viene caminando y que tiene cabal cumplimiento en el Nuevo Testamento, en esto que llamamos el nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto, la iglesia, el pueblo de Dios, es mucho más que una religión. Ver esto como una religión, ver esto como una organización terrenal, es perder de manera absoluta la perspectiva de lo que Dios quiere provocar con nosotros. Somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Él nos acompaña, se manifiesta en nosotros. Y esa presencia del Señor es determinante en el entendimiento de lo que es el nuevo pacto en acción. Ayer yo terminé mis palabras leyendo 2 pasajes de las Escrituras. Quiero leerlos nuevamente para continuar de allí en el día de hoy y ver hasta dónde podemos llegar. El penúltimo versículo que leí ayer fue el de Juan capítulo 20 y versículo 21. Él dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y de allí intenté identificar algunas cosas en cuanto a la forma y manera en que el Padre envió al Hijo y la forma y manera en que el Hijo nos envía a nosotros. Jesús nos ha enviado. Contamos con su presencia, contamos con su apoyo, porque eso de enviar realmente es acompañar. Él nos acompaña, nos invita a ir con Él. Hablamos de que Jesús profetizó que nos abandonarían y que nos abandonaron. Jesús dijo que nos perseguirían y en efecto nos persiguieron. Jesús dijo que Él sufriría y que nosotros también sufriríamos, y que Él sufrió y nosotros vivimos la experiencia del sufrimiento, que el mundo le dio la espalda a Él, que le habría de dar la espalda, y en efecto ocurrió, y que a nosotros también nos darían la espalda, y todo eso lo hemos visto. Jesús profetizó que lo habrían de matar, y dijo cómo, en la cruz, etcétera, como a un maleante, y en efecto ocurrió. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesús dijo que ascendería y ascendió al cielo. Jesús profetizó que Él volvería y va a volver. Ahora, cuando utilizo el término volver o regresar,
Estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Y en efecto, eso está por ocurrir, ocurrirá en algún momento. Yo sé que más de una persona, cuando hablamos del retorno de Jesucristo a la tierra, miran a uno, nos escuchan y nos llegan a considerar fanáticos religiosos, que estamos esperando una extraña manifestación que nunca va a ocurrir. Por extraño haya parecido la primera venida de Jesucristo a la tierra, ocurrió. En el Antiguo Testamento estaba profetizada el nacimiento de Jesús de una virgen, ocurrió. El nacimiento de Jesús en Belén, ocurrió. La vida sin pecado, ocurrió. Los milagros, las sanidades, ocurrió, ¿sí? Su muerte sin delito, ocurrió. Su resurrección ocurrió de forma histórica y su ascensión también ocurrió. A ver, si la primera venida de Jesucristo y todo lo profetizado se cumplió tal cual, ¿qué nos hace pensar que la segunda venida de Cristo sea una cosa así como fanatismo y que no va a ocurrir? De la misma manera que se cumplió su primera venida, se cumplirá su segunda. Así que no somos fanáticos al creer que Cristo regresará a la tierra. Más bien, somos creyentes fieles. Yo creo que Jesús cumplirá todo lo que prometió. ¿Por qué un ser tan perfecto, sano, sabio, santo, íntegro, correcto, bondadoso, poderoso, no tiene ninguna razón para engañarnos, para mentir? Yo no tengo ninguna razón para creer que Jesucristo mintió en la promesa que hizo. Así es que Él dijo que volvería y Él va a volver. Ahora, mi tema en el día de hoy y en estos días, ayer, hoy y tal vez mañana también, no es el retorno de Jesucristo en la segunda venida. Mi tema es su presencia hoy. Cuando yo hablo de el reino o el nuevo pacto, el pacto que hizo con nosotros como iglesia, el nuevo pacto en acción, estoy hablando de algo poderoso que ocurre hoy. Por eso comencé hablando de la, todopoderoso, la deidad. Comencé hablando de su poder, de lo único que es Jesús, lo único de su persona, de su palabra, de su mensaje, de sus obras. Sí. No comencé hablando de otra cosa. Cité un versículo del Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 13, versículo 8. El mismo, ayer, el mismo, hoy, el mismo, siempre. La inmutabilidad de Jesús, esa esencia misma de su carácter que lo define como Dios. El segundo versículo, o sea, el último versículo con el que cerré ayer, está en el capítulo 14 del Evangelio según Juan. Y me refiero al versículo 23. Permítame leérselo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No nos podemos quedar en ese versículo simplemente mirando que el Señor va a venir y va a morar en nosotros, pero eso es determinante y es importantísimo. El versículo comienza diciendo el Señor que el que me ama guardará mis mandamientos. Nosotros hemos hablado de amar al Señor sobre todas las cosas. Nosotros hemos hablado de cuán bien le va a ir a aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien, todo obra a bien, a favor de aquellos que aman al Señor.
Pero este versículo de Jesús nos explica qué cosa es amarle, porque eso hay que definirlo. Todo obra a bien, a favor de aquellos que aman al Señor. ¿Qué es amar al Señor? Bueno, algunos pensarán, yo voy a la iglesia a veces. Yo soy más o menos fiel a cierto ministerio a veces. Yo leo la Biblia a veces. Yo me conduzco más o menos cristianamente. Eso no es lo que dice este versículo. Este versículo dice que el que ama a Dios guarda su palabra. El que ama al Señor obedece su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Dios habla y amarle es obedecerle. Ve, amarle allí es una acción. Estamos hablando del nuevo pacto en acción. La acción allí se llama obediencia. ¿Usted está prestando atención a lo que estoy diciendo en este momento? Esto es importante, esto es significativo. ¿Cómo puede una persona creer que amar a Dios es simplemente una emoción? Tengo cierta simpatía hacia la persona de Jesús. No, eso no es de lo que está hablando el versículo. El versículo no está hablando de que tengo buena opinión acerca de Jesucristo. Sí, me parece que lo que Cristo hizo en el Calvario fue muy noble, muy hermoso de su parte. No, no estoy hablando de eso. Allí no dice el que me ama es porque siente cierta afinidad con mi persona y con mi trabajo. No dice así. ¿Qué dice el versículo? Que si me ama o el que me ama, mi palabra guardará. Eso es obediencia. Eso es creer lo que Jesús dijo. Así es que acerca de lo que Jesús enseña, dijo y dice, hay que creerlo, hay que entenderlo, hay que ponerlo en práctica. Se requiere obediencia. Y entonces, acerca de esos que aman la palabra, dice, mi Padre le amará. ¿Sí? Hay un amor recíproco del Padre hacia nosotros cuando somos obedientes, cuando le amamos. Hay reciprocidad, una relación recíproca. Mi Padre, Dios Todopoderoso, le amará. Y dice algo más. Y vendremos a Él. Óigame. No dice vendré, dice vendremos. Cuando menos, allí está hablando de que el Padre y Él van a venir a morar, van a acompañar a aquellos que aman al Señor. Eso es como para saltar de alegría y de celebración. Esto no es cualquier cosa. Está hablando del Dios Todopoderoso. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad y de la primera persona de la Trinidad. Mi Padre le amará y vendremos a Él, escuche, y haremos morada con Él. Con los hijos de Dios mora, habita el Padre y el Hijo. Dios nos acompaña. Dios está con nosotros. Usted no está solo si ama y obedece. Hay una razón entonces poderosa para amar al Señor y poner en obra o por obra su palabra, poner por obra su mandamiento, poner por obra las escrituras. Esto es poderoso. Él nos ama. Jesús regresará a vivir con ellos, es lo que está diciendo. Regresará a morar con ellos, Padre e Hijo. Así es que todo convertido, todo nacido de nuevo debe entender que el Padre, el Hijo, han venido a morar, a cohabitar con ellos. El ministerio es de Él, el poder es de Él y la unción es de Él. Y porque nos acompaña, porque está con nosotros, podemos experimentar esa manifestación. ¿Cómo es que el ministerio, el poder y la unción son de Él? De eso trata la próxima parte de este programa. Voy a la pausa, regreso de inmediato para abundar en ese respecto. Al irme, quiero recordarles
que pueden ustedes llamar si Dios está hablando a su corazón en el día de hoy y si usted siente que de alguna manera la palabra le está afectando, entonces responda. El número a llamar en este instante es el 305-228-9697. Por favor, llame ahora. 305-228-9697. Vamos a esa pausa. Yo regreso ya. Ustedes en Para que el Mundo Crea. Vamos a continuar. Me despedí mencionando 3 cosas y dije de forma categórica, así, de forma sentenciosa, el ministerio es de Él. Además dije, el poder es de Él. Y dije, la unción es de Él. Todo es de Él. Así es que el que hace los milagros es Él. Lo importante es que se oiga su voz, que Él ministre a través nuestro. Eso nos debe quitar una enorme carga de los hombros. A veces la gente muestra cierta preocupación porque Dios no sanó a una persona y otros muestran cierto orgullo y cierta prepotencia porque Dios hace cosas a través de ello. Mire, si nosotros entendemos que el poder es de Dios y si entendemos que la unción es de Dios y si entendemos que el ministerio es de Dios, hay 2 cosas que no nos deben afectar. La primera, cuando Dios nos sana, no tengo por qué preocuparme. Y cuando Dios sana, no tengo por qué enorgullecerme. Esto es básico, esto es elemental en el nuevo pacto, acción del nuevo pacto. Lo que Dios no hace no es mi problema y lo que Dios hace no es mi gloria. Si Dios decide no hacer cierta cosa que a mí me gustaría que hiciera, me encantaría cuando estoy en algún lugar que todos los enfermos se sanaran. Me gustaría entrar a un hospital y salir por el otro lado y dejar el hospital vacío, porque todos los enfermos fueron sanados. Me gustaría hacer eso, pero el poder es de Él. Jesucristo fue al estanque de Betesda. ¿Usted recuerda? Dice que allí había una multitud de enfermos, pero que había un hombre particularmente que hacía muchos años que estaba enfermo, muchos años, que sufría cierto padecimiento. A ese hombre en particular, el Señor sanó. La pregunta es, ¿qué pasó con los demás enfermos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Se ha preguntado alguna vez qué pasó con los otros enfermos de Betesda? Curiosamente, Jesús alude en algún momento a un milagro que hizo un profeta, un predicador del Antiguo Testamento y dice que había muchos leprosos en Israel, que habían muchos necesitados en Israel, que había muchos, y Dios quiso sanar a una persona que no era israelita. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque en su soberanía nosotros no le podemos decir a Dios qué hacer. Hay momentos en que no ocurren cosas y Dios sabe por qué no ocurren. Ahora hay otros momentos en los cuales Dios decide hacer cosas a través nuestro. Yo he tenido la experiencia de orar por una persona y sentir que mi fe no era suficiente. Y sentir que duda asalta mi corazón. Aún así, ver la mano de Dios sanando a esa persona, haciendo el milagro. Y me he preguntado, ¿por qué lo hizo Dios cuando yo no tenía la fe que pienso que debía tener? Porque Dios es bueno, porque Dios no solo
sana en una ecuación de fe, oración, tiempo de oración. A veces la gente dice, estuve 3 horas de rodillas y vi la gloria de Dios. Amén. Yo he vivido esa experiencia, pero también he vivido la experiencia de que llegué, no tuve tiempo de pasar más de 2 o 3 minutos de rodillas y como quiera vi la gloria de Dios. Porque Dios es bueno, porque esto no se mide en una ecuación de horas de oración igual a tantos milagros. La razón por la que oramos no es para saciar esa ecuación. La razón por la que oramos es porque queremos relacionarnos con el Dios bueno. Y nos relacionamos con Él no solamente cuando estamos de rodillas. Eso es muy importante, estar de rodillas. Pero cuando estamos de pie también. Y cuando estamos sentados y cuando estamos acostados también. Cuando no comemos y estamos en ayuno, nos relacionamos con Él. Y cuando comemos saludablemente y cuidamos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, también nos relacionamos con Él. ¿Cuándo vamos a comenzar a entender que la relación con Dios no es el tiempo que pasamos dentro de un cierto edificio que algunos lo llaman iglesia, que me parece una barbaridad, o capilla, o lo podemos llamar tabernáculo, lugar de reunión, templo, como usted quiera? El tiempo que usted pasa en ese edificio que está consagrado para la cosa cúltica, ese no es el tiempo de la relación con Dios. Entonces la gente apenas un par de horas el domingo, eso es todo lo que se relacionan con Dios. No. Cuando usted sale de esa reunión cristiana, el Señor sigue con usted y pasa el día con usted y va al trabajo con usted. Entonces, el ministerio es de Dios, la unción es de Dios, el poder es de Dios. Cuando Él sana, lo glorificamos a Él, no nos enorgullecemos. Dios nos sanó porque yo soy tan santo, tan puro, tan grande, tan importante. Dios sanó porque Dios es bueno. Dios sanó porque Él nos ama. Y cuando Dios nos sanó, Dios tiene un plan. Dios sabe por qué. Dios no nos abandonó. Dios no dejó de amarnos. Bueno, en esta proyección de el nuevo pacto en acción, en esa proyección de la realidad presente del Espíritu Santo, debemos entender que somos su voz y debemos vivir como su voz y expresarnos como su voz. Nuestra misión es ser voz, mensaje a la humanidad, no voz que habla de nosotros mismos, sino voz que habla de Él. Somos las únicas criaturas en el mundo capaces de llevar el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo por un instante. Dios podría enviar ángeles del cielo a predicar este evangelio por todas partes, pero decidió que usted y yo lo hiciéramos. ¡Qué privilegio! Dios podría utilizar las aves del cielo, las bestias de la tierra, los peces del mar. Dios podría hacerlo. Dios podría utilizar la naturaleza y escribir en las nubes mensajes, pero Él decidió hablar por usted y hablar por mí. Eso nos coloca en una posición de responsabilidad. Somos su voz. Tome una sencilla, simple decisión. Tómela y diga, yo quiero ser voz de Dios. Yo quiero ser su voz, yo quiero ser su instrumento, yo quiero ser su recurso. Dios ha decidido colocar una semilla de vida en una cápsula auditiva que se llama palabra. Y cuando hablamos palabra de Dios, llevamos bendición a la gente. ¿Eso qué sucede? La fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Y cuando damos el mensaje, la palabra, ocurren cosas. Es una semilla de vida, es una semilla de poder que Dios, por decirlo de alguna forma, la encapsuló en palabras que salen por nuestra boca. Dios habla a través de sus hijos y bendice al mundo. Tenemos que hablar palabras de bendición y palabras de fe. Vamos a la pausa. Tengo que ir a ella. El número a llamar es el 305-228-9697. Yo sé que Dios está hablando a los corazones. Yo sé que Dios está ministrando. Dios está bendiciendo. Responda al Señor en este instante. Responda a Dios en este momento. Dígale al Señor, sí, Señor, yo quiero ser tu instrumento. Permítame orar con usted ahora. 305-228-9697. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea, ya en la última sección. A ver, ¿qué podemos añadir a lo que hemos dicho? Me despedí en el segmento pasado con una frase, hablando de la semilla y diciendo que la encapsulamos en una cosa que se llama sonido, que se llama voz. Estoy insistiendo en que usted y yo somos la voz de Dios en este mundo. Dios está hablando a través de nosotros y Dios podría hacerlo a través de cualquier ser. Dios podría hacerlo a través de cualquier cosa que Él haya creado, pero Dios decidió hacerlo a través de hombres y mujeres que se ponen en sus manos. La idea entonces es que tomemos esa semilla que se llama palabra de Dios. Y esa semilla la ponemos en una cápsula que se llama sonido y nos dedicamos a sembrar. ¿Cómo se siembra? Se siembra hablando, se siembra dando la palabra, se siembra ministrando, se siembra enseñando, se siembra proclamando. Jesucristo se va a los cielos y comienza otra era, otra etapa. Él envía su Espíritu Santo y comienza una etapa en la historia que es la era de los testigos. Nos ha llamado testigos. Mire, no se desanime, no se frustre. No es nuestra ni la cosecha, ni la siembra, ni la semilla, no nos pertenece. Esto es un proyecto de Dios, es un plan de Dios. Dios ha decidido a través nuestro, utilizando la voz, hablar y sembrar semillas. Nuestra responsabilidad es ir por el mundo bendiciendo, sembrando semilla a cada oído, a cada corazón, a cada mente, sembrar palabra de Dios. El resultado lo va a provocar Dios. Si el corazón es tierra fértil o no lo es, eso es problema de Dios. No es nuestro problema. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. La iglesia, en lugar de juzgar, pelear y ocuparse de tantas tonterías, tiene que entender, o tenemos que entender como iglesia, cuál es nuestra función. Hablemos palabra de Dios, demos palabra de Dios, bendigamos a tantos como podamos alcanzar, alcancemos más que los que estamos alcanzando. No nos desanimemos, no se desanime. Ni por lo que sucede, ni por lo que no sucede. Si no sucede algo, Dios está en control. Y si sucede algo, Dios está en control. Cuando eso que sucede es malo, Dios hará que obre para bien en la medida en que nosotros estamos comprometidos en amor para con Él. Si lo que sucede es bueno, démosle gloria a Dios, porque no es algo que sucede porque somos la gran cosa, es algo que sucede porque Él es la gran cosa. Ni se desanime, ni se canse. El capítulo 24
del Evangelio según Lucas y versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué somos? Testigos de estas cosas. Bueno, los apóstoles que caminaron de Jesús, ellos fueron testigos oculares de lo que Jesús hacía en aquel tiempo, lo que Jesús hizo, de él, de su vida, de su resurrección, de su muerte, etc. No somos usted y yo testigos de ese evento porque no estábamos allí, pero somos testigos hoy de lo que Dios está haciendo. Somos testigos de lo que el Señor está haciendo hoy. Realmente, la única cosa que nosotros tenemos que definir es si ese versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos es para nosotros o no lo es. Leo ese versículo. Es digno de que se lea ahora. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Mire, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decididamente, los discípulos, los que escucharon de primera mano esta palabra, no la cumplieron plenamente. No llegaron hasta lo último de la tierra. No cubrieron el planeta completo. Entonces, queda trabajo que hacer. La pregunta ¿es usted de esos a quienes el Señor envió? Pues a mí me parece que sí, porque Él envió a los creyentes, Él envió a los discípulos. Acepte que esto es para usted. Yo acepté que es para mí. Por eso estoy aquí hablando, palabra de Dios. Por eso vivo para hacer eso. Quiero hacer eso día y noche. No quiero hacer otra cosa en mi vida que no sea sembrar palabra de fe en cada corazón. Oído, mente, corazón, enviar el mensaje de la palabra de Dios y confiar que esa palabra de Dios es suficientemente poderosa para transformar vidas. Mi vida consiste en pararme frente a auditorios, congregaciones, en coliseos o en estadios o en edificios de las iglesias, edificios dedicados a la cosa religiosa, en tantos lugares, estar allí y hablar palabra de Dios. Usted sabe, me toca cada cierto tiempo hablar en un auditorio donde hay gente que no cree, que fueron allí para negar. Me tocó en Venezuela una vez predicar en un lugar donde una mujer con porte varonil se paró en medio del pasillo, en la parte de atrás del auditorio, con los brazos cruzados, mirándome con ese gesto desafiante. Cuando terminó el culto, esa mujer vino a hablar conmigo y me testificó. Yo vine a golpearlo. Yo estaba esperando el momento de poder acercarme a usted para golpearlo. Pero mientras usted hablaba, esa palabra transformó mi corazón. Y yo estoy aquí, dijo, ahora para decirle que Jesucristo es mi Señor. Esa mujer se convirtió al Señor aquel día. Yo tengo que continuar con este tema, pero ahora tengo que ir a la última pausa y regreso en tiempo de oración. Ya estamos en tiempo de oración. Si usted no ha llamado, hágalo en este momento. El número es el 305-228-9697. Por favor, llame ahora y comparta su urgencia, su necesidad, su problema o simplemente su solicitud de oración. 305-228-9697. Si prefiere escribirme, le doy la dirección electrónica. Es biblia@diaspavon.com. biblia@diaspavon.com. Y no olvide
que estas enseñanzas y mensajes están en YouTube, en nuestro canal, que es Pastor Díaz Pavón. En YouTube, vaya, sintonice y inscríbase, suscríbase a nuestro canal, dele ahí a la campanita y dele like para que le lleguen regularmente pues, los mensajes de cuando estamos en el aire con estos mensajes, con esta palabra. Padre eterno, gracias por la vida de tanta gente que se va uniendo, Señor, a los que sintonizan este programa diariamente. Gracias porque los testimonios nos alcanzan de cómo personas están cambiando, cómo creyentes están creciendo, cómo pastores, ministros, predicadores testifican que tú los has renovado y esas palabras nos llenan de entusiasmo y de alegría. Gracias, Padre eterno, por lo que haces y por lo que continuarás haciendo en este día. Dios, yo te pido que tú derrames bendición, poses tu mano sobre mentes, corazones, conciencias y gente sea transformada conforme a las peticiones que van entrando. Señor, responde a la necesidad, responde a la urgencia y bendice. Bendice con paz, bendice con un milagro, bendice, Señor, con una ministración hermosa y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor eterno. Amén. Ha sido grato compartir con usted en el día de hoy. Quede con esta palabra, pero mañana vamos a añadir otro aspecto a la palabra recibida. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.